Hola, muy buenas. Seguimos con nuestro curso de cálculo diferencial de varias variables. Ahora nos toca revisar la parte de la norma, perdón, de la distancia euclidiana en Rn. Ujú. Esperemos que este micrófono mejore la calidad. Ahí pónganle en los comentarios si está mejor, por favor, y si desean que los videos anteriores, creo que este es el quinto video, los anteriores los volvamos a hacer, o ya los dejamos y nos seguimos. Pero antes de continuar con la distancia, nos habíamos quedado en la norma y dimos propiedades de la norma y las demostramos. Pero me gustaría hacer una interpretación geométrica de la desigualdad del triángulo. Entonces, imaginemos un vector X de R2, podría ser ese que está ahí. Otro vector, un vector Y, ahí está, ¿sí? Y entonces la suma de vectores, según lo que aprendimos por ahí en la física de preparatoria a nivel medio superior, es el método del polígono, del paralelogramo. Esta X se transpone por acá, esta Y por acá, y el resultante, el vector que parte del origen hacia esta punta, es la suma X más Y. Ahí está, ¿sí? Pero habíamos dicho que la norma era la longitud. Entonces esa línea en color rojo es la longitud de la suma, mientras que las líneas en color azul son la longitud de los vectores X y Y. La desigualdad del triángulo estaba diciéndonos que la norma de X más Y era menor o igual que la norma de X más la norma de Y. Entonces lo que podemos ver aquí es que la longitud de la suma de vectores es más pequeña que la suma de las otras dos longitudes, o a lo mucho es igual. Era importante hacer ese recordatorio en el caso de R2. Dicho esto, entremos al concepto de distancia, también llamado métrica. Vamos a recordar primero que el producto interno pues es una función de Rn cruz Rn sobre R, ¿sí? Y la norma es una función de Rn en R. Pues la distancia la vamos a definir de la siguiente manera. Sean X y Y vectores de Rn. Entonces la distancia de X a Y se va a definir como la norma X menos Y. Notemos que la distancia va a ser una función de Rn cruzado con Rn hacia los números reales. ¿Sí? Es una forma bilineal, como se les llama a este tipo de transformaciones en álgebra lineal, al igual que el producto interno, donde a cada pareja de vectores X y Y se les asigna la distancia de X a Y, definida anteriormente. Bueno, aquí hablamos de distancia euclidiana, que es la que conocemos tradicionalmente como la distancia más corta entre dos puntos en el plano euclidiano, o en el espacio tridimensional euclidiano. Puede haber otro tipo de distancias, puede haber otro tipo de productos internos, de normas. Entonces, esta distancia es euclidiana porque se basa en la norma euclidiana, la cual está introducida por el producto interno euclidiano. Más adelante podemos ver otro tipo de distancias. Y bueno, esta distancia cumple las siguientes propiedades que voy a escribir de este lado porque las vamos a demostrar. Primero, que la distancia del vector X al vector Y no puede ser negativa, que no existen distancias negativas. Segundo, la distancia de X a Y va a ser 0 si y solo si
X y Y son el mismo vector. Tercero, la distancia es conmutativa. La distancia de un punto al otro es la distancia del otro al uno. Esto se aplica como cuando le digo a una persona, a ver, hey, ven aquí. Y la otra persona, ¿por qué voy a ir? La misma distancia de aquí a allá es de allá a acá. Exactamente. Bueno, estoy diciendo cualquier tontería. Y la cuarta propiedad es la desigualdad del triángulo. Vamos a quitar esto de por aquí. La cuarta propiedad, la desigualdad del triángulo aplicada a distancias. La distancia de X a Y va a ser la suma de dos, va a ser menor o igual a la distancia de X a un vector Z más la distancia de Z a Y. Z podríamos pensar que es como un punto intermedio entre X y Y. Algo así lo podemos ver. Vamos a demostrar esas propiedades. Cabe decir que estas cuatro propiedades, o sea, una forma bilineal que cumpla estas cuatro propiedades, es una métrica o un métrico. Solo que ese nombre se utiliza más como en el argot del análisis matemático puro. Aunque este curso de cálculo está enfocado hacia el análisis, vamos a respetar los nombres tradicionales, ¿no? Nos podemos escuchar muy acá diciendo que es un métrico, estamos manejando métricos. Sí, pero para que se entienda, son distancias, punto. Entonces, demostración. Vamos a comenzar. Demostración. La primera propiedad. La distancia de X a Y es no negativa. Bueno, pues primero tenemos que ver que cómo es la definición, ¿no? O sea, ¿qué es la distancia de X a Y? La distancia del vector X al vector Y, por definición, es la norma de X menos Y. Pero vimos en las propiedades del video anterior, las propiedades de la norma, que una norma es no negativa. Y lo demostramos. Entonces, si esta norma es no negativa y esta norma es la distancia, ya quedó probado. No hay más que hacer. Ahora nos interesa saber qué pasa cuando es cero esta cosa. Entonces vamos a suponer primero que la distancia vale 0 para poder concluir que son el mismo vector. Entonces supongamos que la distancia entre los vectores X y Y es nula, es 0. Hay que demostrar que X y Y son iguales, se trata del mismo vector. Bueno, entonces nuevamente por la definición, la distancia de X a Y es la norma de X menos Y. Ajá. Pero estamos diciendo que esta distancia vale 0, entonces la norma vale 0. Y en el video anterior probamos que la norma de un vector es 0 si y solo si ese vector se trata del vector 0. Entonces aquí podemos inferir que este vector diferencia de X con Y es el vector 0. Por supuesto, al ser X y Y elementos del espacio vectorial Rn, entonces existen los simétricos y es válida la operación con el neutro aditivo y todo ese rollo, por lo que podemos concluir que X es igual a 0 más Y, es decir, el vector Y. Son iguales. La demostración en el otro sentido es trivial, ¿no? Si X es igual a Y, prácticamente la misma cadena de desigualdades se sigue. Entonces esa se deja de ejercicio la redacción. Hasta ahí lo dejamos. Tercer punto, la conmutativa. La propiedad conmutativa de la distancia. A ver, la distancia de X a Y. Esto es muy interesante de demostrar. Queremos demostrar que la distancia de X a Y es la misma de Y a X. Por definición de distancia, esto es la norma de X menos Y.
Pero la norma de x menos y es la raíz cuadrada positiva del producto interno de x menos y consigo mismo. Porque así se definió la norma. La norma de un vector es la raíz cuadrada positiva del producto interno de un vector consigo mismo. Y bueno, aquí podemos aplicar algunas propiedades. Entonces vamos a poner aquí un signo de igual, la raíz, porque va a estar un poquito largo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a separar estos productos internos. Aquí, porque van a ser varios productos internos, ¿verdad? Por las propiedades de producto interno, yo puedo decir, a ver, fijo x y hago producto interno de x con x menos y más, ahora, menos y, producto interno de menos y con x menos y. Estoy usando las propiedades de producto interno que vimos hace un par de videos. Luego, esto es la raíz cuadrada positiva de, hago lo mismo con la parte derecha de los productos internos. Separo y entonces voy a tener producto interno de x consigo mismo más producto interno de x con menos y más producto interno de menos y con x más producto interno de menos y con menos y. Está larguísimo, ¿verdad? Y ahora voy a utilizar las propiedades, bueno, sigo utilizando propiedades de producto interno de la siguiente manera. Observemos esta parte de aquí. Aquí yo tengo un escalar, es un menos 1 que multiplica al vector y. Ese menos 1 podría salir. Pero tengo otro menos 1 aquí que también podría salir. ¿Sí? O sea, recordemos cómo es la propiedad. La propiedad aquí te dice que si tú tienes alfa, digamos alfa x, producto interno con y, esto es lo mismo que alfa, producto interno de x con y. Pero eso también es lo mismo que producto interno de x con alfa y. ¿Sí? Esto es lo que ahorita vamos a estar utilizando. Entonces, como yo quiero que de alguna manera esta distancia se voltee, o sea y menos x, yo necesito que aquí aparezca menos x. Entonces, hay un 1 aquí afuera que va a ser mi alfa, ¿sí? Pero a ver, para que sea más claro, fíjense. ¿Qué pasa si aquí yo le pongo otro alfa? Pues sale como alfa cuadrada, ¿verdad? Ya la de abajo no tiene sentido, pero estas dos sí. Entonces, vamos a suponer que aquí, yo tengo aquí un alfa cuadrada que es un más 1. Y ese más 1 lo voy a repartir en estos dos. Pero lo voy a repartir como menos 1 y menos 1. De modo que yo tenga el producto interno de menos x con menos x. ¿Ya está? Luego, más producto interno. Y aquí voy a hacer algo parecido. Este menos se lo voy a pasar acá. ¿Se puede? Sí, hace ratito lo pusimos. Se puede hacer esto. Y también se puede hacer esto. Ese escalar puede multiplicar el primer vector o al segundo. Entonces ahí este menos se lo voy a pasar a la x. Menos x, coma y. Producto interno. Más. Ahí también este menos se lo voy a pasar al x con esta propiedad. Sería producto interno de y con menos x más, y en el último voy a sacar este menos 1 y saco este otro menos 1 y me da más 1, es decir, producto interno de y consigo mismo, positivos. Ahí está, ¿no? Bueno, positivos entre comillas, porque no sabemos cómo son las coordenadas, en fin. Ahora, ¿qué más? Pues yo tengo, son números reales, o sea, este resultado es un número real, este también, este también, este también, yo los puedo acomodar como quiera, los voy a acomodar así. Hasta el principio el producto interno de y con y, ahí está, más, aquí yo puedo conmutar, es una propiedad también del producto interno, menos x con y, es lo mismo que y con menos x, ¿sí?
Entonces, más y con menos x, coma, y con menos x, más, y dejo al final menos x con menos x, raíz. Y ahora, si vamos construyendo hacia atrás el producto interno, así como este que lo fuimos desagregando por las propiedades de producto interno nuevamente, yo tendría producto interno de y, fíjate, es como si lo factorizara de alguna manera, ¿no? Con y menos x, más, y aquí que tengo, aquí a lo mejor no me convenía conmutarlo, ¿verdad? No me conviene conmutarlo aquí. Es que este fue el que conmutamos. Este lo voy a regresar. Me conviene más que esté menos x, coma y. Para que así este es el que, digamos, factorizo, entre comillas, empleando las propiedades del producto interno. Y entonces sería menos x, coma, y menos x. Ahí está. Y ahora, si nos damos cuenta, también esto se puede agrupar. Sería la raíz de y menos x con y menos x en producto interno. Y menos x con y menos x. Y entonces se trata del producto interno de y menos x consigo mismo, es decir, la norma de y menos x. Y esto por definición es la distancia que hay de y a x. Es un poquito larga, pero a detalle. Es básicamente aplicar las propiedades del producto interno a lo bestia. Pero ya está. Vamos a la última propiedad. Propiedad quinta y última. La desigualdad del triángulo para la distancia. Bueno. Pues vamos a empezar con distancia de x a y, ¿no? La distancia de x a y, por la definición, es la norma de x menos y. Y aquí viene un artilugio de esos matemáticos clásicos, la suma de un cero mágico, ¿verdad? A lo mejor ya lo están esperando, ¿sí? Por aquí vamos a poner sea z un vector de Rn, ¿sí? Cualesquiera, puede ser cualquiera, un z cualquiera. Ya están viendo qué es lo que se va a hacer, qué suma tan especial se va a hacer ahí. Vamos a ponerle aquí norma de x menos y. Y como son elementos x, y z de un espacio vectorial, yo aquí puedo sumar y restar, es decir, sumar el inverso aditivo, como yo quiera. Pues voy a sumar z y voy a sumar menos z vector. Y ahora los voy a acomodar de cierta manera. Voy a hacer aquí una conmutatividad y una asociatividad de la siguiente forma. Voy a poner la norma de x menos z. Así. Y más z y menos y. De esta manera. Vaya, o sea, estoy jugando. En realidad desde un principio pude haber hecho esto. O sea, pongo el vector x y aquí introduzco menos z más z y luego el menos y. No importa, es un paso de más. Y ahora aplico la desigualdad del triángulo de normas. La desigualdad del triángulo de normas, ¿qué es lo que dice? Te dice la norma de x más y es menor o igual a la norma de x más la norma de y.
Entonces aquí la x realmente es x menos z y la y es z menos y. Entonces esta norma va a ser menor o igual a la norma de x, o sea, norma de x menos z, más, ahora la norma de esta, z menos y. ¿Sí? Pero por definición, la norma de x menos z es la distancia que hay de x a z. Y la norma de z menos y, también por definición, es la distancia de z a y. ¿Ok? Hay que tener cuidado con la cadena de igualdades y desigualdades. O sea, esta distancia es igual a esto, es igual a esto, igual a esto. Pero es menor o igual a esto. O sea, la distancia es menor o igual a esto que está aquí. Y esto último es igual a esto. Por lo que la distancia de x a y es menor o igual que esta expresión. La distancia de x a z más la distancia de z a y. Ahí está. Bueno, esas son las propiedades de la distancia. En el caso de R2, es la misma distancia que se maneja desde los cursos elementales de geometría analítica, ¿no? Pensando que x es un vector de coordenadas x1, x2, que es un vector de coordenadas y1, y2, la distancia de x a y, o sea, la raíz cuadrada de x1, vamos a hacerlo con calma, Ya iba a poner la fórmula del nivel medio superior, pero bueno, sería la norma de x menos y. Y eso es la raíz cuadrada positiva del producto interno de x menos y con x menos y. ¿Sí? Y eso es la raíz cuadrada positiva de... Hacemos el producto interno. Pero primero sería x menos y, es decir, x1 menos y1, coma, x2 menos y2. Este vector en producto interno consigo mismo. Ya no lo voy a escribir porque voy a tener un exceso de comas ahí por la notación. Pero sí se entiende quién es x menos y, ¿verdad? Entonces, x menos y sería x1 menos y1, coma, x2 menos y2. Es más, sí lo voy a escribir aquí. Sí lo voy a escribir, pero aquí afuera, para que lo veamos. X menos y sería x1 menos y1, coma, x2 menos y2. Y entonces, si hago el producto interno de esto consigo mismo, me va a quedar este por sí mismo, x1 menos y1 al cuadrado, más este por sí mismo, x2 menos y2 al cuadrado. Y la fórmula de la distancia entre dos puntos que se ve en geometría básica elemental, ¿verdad? La cual, a su vez, en su momento que se vio, incluso desde secundaria, tal vez, se puede ver, se demuestra mediante el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pero bueno, ahora lo estamos viendo desde el punto de vista formal, ¿verdad? Dejamos hasta aquí el video. La próxima vamos a ver los últimos detalles para entrar a la topología de Rn.